Hola, estudiantes de magisterio y de profesorado del Instituto de Formación Docente de San José. Para los que no nos vimos en la semana propedéutica, mi nombre es Pedro Peña, soy el profesor de lengua en el caso de magisterio y de lengua e idioma español en el caso de profesorado. Vamos a hablar un poquito en esta filmación acerca de las respuestas a las preguntas que ustedes recibieron como primera tarea, y luego al final les voy a dejar planteada de alguna manera la siguiente tarea. Así que creo que este video va a serles útil para entender un poco, entre otras cosas, de qué va el curso y cómo se respondían idealmente, digamos, las preguntas que les envié la semana pasada y que había que desarrollar para esta semana. ¿Sí? Dice la primera de ellas: ¿por qué hablamos español? Para mí es muy importante que ustedes, además de saber la respuesta a la pregunta, es incluso más importante que sepan por qué está esa pregunta allí. Tomemos como base la idea de que debemos como docentes interpelarnos todos los elementos de la realidad que nos toca vivir. En tal caso, la pregunta de por qué hablamos español es una pregunta sencilla, se les podría haber ocurrido a cualquiera en cualquier momento, pero generalmente no es de esas cosas que uno esté pensando, ¿sí? Lo tiene como asumido. Bueno, hablo esto, me crié así, es lo que aprendí. Pero recordemos que cuando hablamos una lengua, cuando tenemos incorporado el mecanismo de una lengua, también tenemos incorporado un mecanismo de pensamiento. Entonces no es solamente hablar, sino que también es lo que utilizamos para pensar. Y bueno, efectivamente, como muchos de ustedes respondieron, hablamos español por una serie de episodios históricos que se fueron dando, entre los cuales figura, por supuesto, el descubrimiento de América, la posterior conquista, ¿sí? Estamos hablando de fines del siglo XV, principios del siglo XVI, y bueno, siguió la conquista después, ¿verdad? Todo eso ustedes lo verán en la historia, pero es la explicación de por qué en un lugar tan distante de la Hispania original, o de la España, se habla esta lengua, ¿no? Algunas cosas que me llamaron la atención en las respuestas, para las cuales obviamente ustedes podían investigar en internet, es que algunos de ustedes escribieron como que el descubrimiento y la conquista se habían dado en la Edad Media. En realidad, ya cuando se da el descubrimiento y la conquista estamos en el inicio de la época moderna. La Edad Media es lo anterior, ¿verdad? Y culmina unos años antes con la caída de Constantinopla, algo que ustedes pueden perfectamente rastrear o que tal vez recordarán. Es decir, que los que pusieron Edad Media como la época en la que se dieron las conquistas españolas, en realidad incurrieron en un error, y yo eso se los marqué en la corrección de los trabajos, ¿sí? Bueno, no se agota ahí el proceso ni el por qué nosotros hablamos esta lengua, pero está bueno que ustedes lo tengan asumido, digamos, y que lo tengan incorporado como conocimiento fijo. Después, ¿de qué lengua deriva? Deriva del latín. Hay muchas lenguas que derivan del latín, ¿sí? Son las llamadas lenguas romances o románicas, y que básicamente responde esto a sucesos históricos anteriores incluso a lo que estábamos hablando recién de la pregunta 1. Porque el latín se extendió cuando los romanos extendieron su imperio, ¿no? Y el imperio romano fue tal vez el más grande de la antigüedad clásica, y bueno, llegó hasta las Islas Británicas. Obviamente llegó a lo que en aquel momento se llamaba la Hispania, que después que terminó llamándose España, como lo pronunciamos hoy. Pero también llegó a otros lugares, en otras direcciones, y dejó el latín se asentó en todos esos lugares. Después, cuando el imperio cayó en el siglo V, a través de las invasiones bárbaras, entre los años 450, 453 concretamente, en la caída de Roma a mano de los bárbaros, el imperio se desmembró, pero el idioma que quedó, la lengua que quedó allí en los distintos lugares fue el latín, que fue cambiando. El latín era culto en algunas capas de la sociedad, el vulgo lo habló, y desde ahí el latín vulgar, y esto
proporciona la posibilidad de que en todas las regiones donde quedó el germen o la semilla del latín, esa semilla haya generado plantas distintas, con algún parecido, pero distintas, en fin. Bueno, de todo esto hablaremos también en algún momento del curso, ¿no? Bueno, ¿qué variedad de español hablamos? Ustedes todos notaron bien, yo les preguntaba también de si había un único español. Y en realidad no hay un único español, ¿sí? Hay varios tipos de español. Eso depende un poco también de cómo uno conciba la lengua en la que se expresa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros tenemos una variedad que es conocida como, en el mundo hispano, como el español rioplatense. El español rioplatense hace cosas distintas que el español centroamericano o que el español andino, ¿sí? Y hace cosas bastante distintas al español de la mayor parte de las regiones de España, y se parece con el español, por ejemplo, de Andalucía. Bueno, nuestra variedad se llama español rioplatense y tiene como una de las características el voceo, ¿sí? Por lo menos en gran parte de todo lo que es el Río de la Plata, que lo vamos a ver en una pregunta posterior. Les decía también en otra de las preguntas cómo se explican algunas de las confusiones ortográficas más comunes que tenemos, ¿no? Los cambios de Z y C por la S en la escritura, ¿verdad? Todo esto ustedes vieron muy bien, ¿sí? Que estas confusiones se producen al nivel de las pronunciaciones de las palabras. Es decir, nosotros pronunciamos de la misma forma el sonido que corresponde a la S que el que corresponde a la Z y la C, ¿sí? No distinguimos, somos lo que se llama una variedad no distinguidora, y esto nos acarrea después frecuentes problemas de ortografía, como ustedes perfectamente visualizaron y respondieron casi todos en esa línea, ¿no? Bueno, en lo que tiene que ver con el voceo y el tuteo, son dos formas de tratamiento, que una de ellas, el voceo, se da particularmente en el español rioplatense, pero fíjense que incluso dentro de Uruguay es algo que también se dan las dos, ¿no? Tanto el voceo como el tuteo. Si ustedes van para la zona de San Carlos, allí, de San Carlos en adelante, ¿no? Esa zona de Maldonado y todo el departamento de Rocha, utilizan mucho más el tú. Como formas de tratamiento se plasman obviamente en la segunda persona del singular. Yo le puedo decir a alguien, vos comés, ¿sí? Vos comés panchos, por ejemplo, o le puedo decir tú comes panchos. Y fíjense que si le digo comés, estoy voceando, y si digo comes, estoy tuteando, ¿no? Hay otras formas de tratamiento para la persona que nos oficia de interlocutor, que es un tratamiento un poco más alejado en la escala formal, que es el usted, que algunos de ustedes lo mencionaron el usted como una forma de tuteo. En realidad el usted es otra cosa, ¿no? Finalmente tenían que redactar una especie de argumentación de por qué era necesario escribir y hablar bien, ¿no? Y en todo caso comunicarse bien. Para un docente más que nada, ¿no? En realidad esta es una habilidad que es necesaria para toda la población, pero en particular para un docente que está frente de un grupo de estudiantes y que les tiene que mostrar, ¿no? Cómo funciona el mundo, o por lo menos ayudarlos a que lo descubran, ¿verdad? En ese caso es interesante algunas de las ideas que ustedes plantearon y que van en la línea de esto que les voy a contar. El lenguaje que nosotros utilizamos y la forma en la cual nos expresamos, cómo decimos las cosas o cómo escribimos, genera en la persona que está al lado nuestro, la persona que nos está escuchando, ¿no? Si tenemos estudiantes, bueno, los estudiantes de esa clase o cualquiera en la vida pública, incluso en las redes sociales, donde todos nos comunicamos, se genera en el otro una imagen de lo que nosotros somos a través de cómo decimos las cosas y de lo que decimos, obviamente, ¿no? Pero sobre todo a través de cómo las decimos. Entonces, por ejemplo, es muy común, y alguno de ustedes lo puso en ejemplo, que cuando vamos de San José a Montevideo, los montevideanos vean que nosotros por ahí no pronunciamos las S al final de la palabra, ¿no? Es decir, que
ahorramos en esa pronunciación, ¿sí? En vez de decir las puertas, ¿sí? Decimos las puertas y no pasa nada. Entre nosotros nos entendemos, pero en Montevideo, que también nos entienden, ellos de inmediato se hacen una composición de imagen y dicen, este es del interior. Lo mismo hacemos nosotros con alguien que viene de la zona rural, y lo mismo pasa cuando nos estamos moviendo en los estratos sociales. Entonces nosotros estamos dando una imagen cada vez que hablamos, ¿sí? El problema con el docente es que la imagen deseable para que el docente proyecte es una imagen que intente generar en su interlocutor, como figura pública que es el docente, una forma de comprensión, una forma de acercamiento, ¿sí? y no de distanciamiento. Entonces, si nosotros vamos con un código muy restringido o con una forma de hablar inapropiada para el contexto en el que nos estamos moviendo, por ahí las personas pueden rechazar el vínculo con ese docente, ¿no? Es decir, con nosotros. Por eso la invitación siempre es a mejorar en las habilidades de comunicación, a mejorar, a saber seleccionar bien el lugar en el que estoy hablando y cómo tengo que hablar en ese lugar. No es lo mismo, obviamente, y siempre es de recalcar el lenguaje que se utiliza en una cancha de fútbol, que es el que se utiliza en una iglesia, que el que se utiliza en una clase del instituto o el que se utiliza en el ámbito familiar, ¿sí? Y siempre hago la anécdota de que cuando yo voy a mi casa, a mi madre siempre le pregunto por la Graciela, ¿sí? Pero yo no ando preguntando por la Graciela en un salón de clases porque de alguna manera eso corresponde a un ámbito más familiar. Otra cosa que es importante es que bueno, nosotros estudiamos la forma correcta de utilizar el lenguaje. Sabemos que hay una forma normativizada, la Real Academia cada tanto acepta o no acepta cosas y bueno, a eso le llamamos la norma. Pero sería mucho mejor y mucho más deseable que ustedes como estudiantes también se interesaran por cómo es que se mueve la lengua, ¿sí? Cómo evoluciona. Si fíjense que si no evolucionara, que si no aceptara comportamientos nuevos, que si no se la hiciera cambiar, todavía estaríamos hablando latín culto en todo caso, ¿no? O a lo mejor latín vulgar, como mucho. Sin embargo, ha cambiado y esa facultad que tiene la lengua de cambiar es la que nos permite comunicarnos extratemporalmente, digamos, ¿no? Imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación, imaginemos justo que alguien de mediados del siglo XX, 1950, más o menos en la época en la que nacieron mis padres, viene hoy a visitarnos, ¿no? ¿Cómo nos hablaría? ¿Y qué cosas nos diría? Bueno, nosotros tenemos hoy por hoy en la población gente de esa época, ¿sí? No es un ejercicio de imaginación tan difícil, pero imaginemos en todo caso cómo será dentro de 50 años o de 70 años. ¿Qué tipo de español, ¿sí? es el que habrá evolucionado y se hablará en aquella época futura? Estas cosas son lindas de pensar porque involucran todo lo que nosotros hacemos con el pensamiento y con el lenguaje. Voy dejando por acá para que no se les haga muy extenso el visionado. Les voy a dejar como tarea, complementando un poco esto de lo que hemos hablado antes, la lectura de un artículo de una importante lingüista española mexicana, pues tiene las dos nacionalidades, que es la doctora Concepción Company, especialista en historia de la gramática del español, que elaboró un texto que recorre un poco más puntillosamente, digamos, los hechos que llevaron a que nosotros hablemos el español que hablamos. Es decir, ahora ya pasamos de lo que ustedes podían haber investigado en internet o de lo que más o menos tenían asumido de conocimiento histórico y en realidad ahora vamos a algo más académico. Ustedes van a encontrar allí un artículo y una tarea asociada a la lectura de ese artículo que es para la semana que viene. Así que bueno, vamos dejando por acá. Espero que estos videos nos ayuden ante la ausencia de las clases presenciales y esperemos que dentro de las condiciones sanitarias que todos deseamos nos podamos encontrar pronto. Cualquier duda pueden plantearla a través de la plataforma. Y antes de irme,
no quería dejar de decirles que ayudaría mucho. Muchos lo han hecho, pero ayudaría un montón que ustedes pusieran en el perfil de la plataforma una imagen de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Eso me ayudaría a mí, que soy bastante lento para aprenderme los nombres de todos los estudiantes que suelo tener todos los años, que son varios cientos, ¿sí? Me ayudaría muchísimo a visualizar las caras de manera que vaya aprendiendo también nombres, apellidos y quién es la persona, ¿eh? Cuál es el rostro de la persona a la que le estoy enviando el mensaje tras una consulta o tras una tarea. ¿Sí? Eso ayuda a que, bueno, que podamos tener más claro quiénes somos también, y me va a ayudar a mí un montón para cuando se retomen las clases en un futuro ya tenerles los nombres sabidos. Les dejo a todos y a todas un fuerte abrazo y ya les digo, cualquier duda estamos a la orden. Saludos.